Entonces el Señor habló a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: escojan las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés. Paso a mismo Josué 27 al 8. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio, sedes de Galilea en la zona montañosa de Neftalí, Siquem en la zona montañosa de Efraín, y Kiriat Arba o Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Ahora, al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Becer en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad en el territorio de la tribu de Gad, y Golán en Basán en la tierra de la tribu de Moisés. Segunda parte de un tema que toqué la vez pasada, de las ciudades de refugio y cómo nos llevan al refugio verdadero que es Cristo. Mi intención, mi objetivo no es hablar en términos históricos de las ciudades de refugio, sino establecer cómo esas ciudades de refugio apuntan y señalan al refugio verdadero que es Cristo. Por eso eran 6, porque el séptimo es el refugio perfecto que es Cristo. Hoy queremos tocar el significado de cada una de esas 6 ciudades. Estas ciudades que las acabo de leer en el libro de Josué 20 no son solamente ubicaciones geográficas en la antigua Israel, en el occidente, en el oriente, sino que están cargadas de simbolismos, sus nombres, que nos llevan a Cristo Jesús, nuestro verdadero refugio. Es lo que quiero demostrarles hoy. ¿Para qué? Para que podamos comprender la conexión entre el nombre de cada ciudad y la obra redentora de Cristo. Vamos a establecer un contexto, solo para repasar nomás, porque hay tanta información que recibimos en la semana que podemos olvidarnos. Las ciudades de refugio fueron diseñadas por Dios para ofrecer al pueblo protección a quienes habían cometido un homicidio accidental. La ley del talión exigía que al que a hierro mata, a hierro muera. O sea, si vos cometías un asesinato, la familia tenía el derecho de buscar para matarte. La ley le exigía. No era un asesinato, era el cumplimiento de la ley. La justicia de la época sí permitía una salida para el que hubiera cometido un homicidio accidental. Y comprendiendo que los familiares de la víctima tenían el derecho de buscar tu muerte, tu asesinato, el asesino accidental tenía una provisión que era correr a la primera ciudad de refugio que encontrase, que estaban 50 kilómetros unos de otros, cuyas puertas siempre estaban abiertas para la persona que buscaba refugio. Se reunía con los jueces, con los ancianos, establecía su causa, y mientras viviese el sumo sacerdote de la época, él tenía refugio allí. Nadie podía tocarlo. Y cuando moría el sumo sacerdote, su culpa era pagada y él era libre. Okay. Eso es lo que el contexto. Lo que quiero establecer en esta mañana es que la existencia de esas 6 ciudades nos recuerdan la gracia de Dios, que permite y permitía ya en la antigüedad el arrepentimiento y la redención. Pero quiero dar un paso más. Yo quiero decirles que cada nombre de esas 6 ciudades reflejan un aspecto del carácter de Cristo. Todo lleva a Cristo. La primera de esas ciudades, allí lo tengo.
La ventaja de tener a Lea. Un poquito más. El primero es Sedes. Sedes significa sagrado. La primera ciudad, Sedes, sagrado. Estaba en la zona montañosa de Neftalí, en el occidente. El río Jordán les dividía. Sagrado. Tiene que ver con un tema recurrente en la Biblia, que es la santidad de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Levítico, en el mismo Antiguo Testamento, dice: pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines. Siempre Dios exigió santidad. La santidad del nombre Sedes, el refugio, apunta a la pureza de Cristo. Porque al buscar refugio en Sedes, el pecador se encontraba en un lugar, en una ciudad cuyo nombre significaba pureza. Era un refugio. Cristo, nuestro refugio sagrado, cumple ese rol. Dice Hebreos 10:10. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. O sea, solo a través de Jesucristo podemos ser considerados santos ante el Señor. Solo a través de Él, la palabra. Yo servía a Dios desde mi niñez, juventud, con luces y sombras, más defectos que virtudes. Pero puedo mirarles acá y decirle de corazón: siempre quise servirle a Dios. Siempre, en medio de mis errores, tuve temor de Dios. Y una de las cosas que más quise ser, y ya saben que fracasé rotundamente, es ser santo. Yo no quería ser santo, pero santo de eso, santidad, eso que no mete luego la pata, que habla con ternura, con cariño, que nadie luego tiene algo para criticarme. No, hombre, santo. Quería ser santo. Y un día se me ocurrió, hice un ayuno de una semana para buscar la santidad. Y siempre cuento eso. Una semana entera ayuné, nada. Hasta ahora recuerdo, caminando por la calle Palma por un tema laboral, me desmayé. Me bajó todo el azúcar, me caí. ¿Ustedes creen que porque ayuné fui un poquito más santo? Me tomó años descubrir que soy santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Sí, debo buscar crecer a la altura del varón perfecto, que es Cristo. Pero si Pablo le llama a la iglesia en Corinto santos, significa que hay un mérito superior que justifica mi santidad. Por eso Pedro, cuando escribe, dice: pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. En Cristo encontramos la santidad que nos permite acercarnos a Dios. Fuera de Cristo, si nosotros buscamos acercarnos a Cristo, Dios es un Dios santo y vamos a ser consumidos por el fuego, porque ninguno de nosotros es santo por sí mismo. Nacimos con la naturaleza pecaminosa del ser humano. La herencia de Adán es genético, pero en Cristo Jesús encontramos la santidad, porque Él es santo, que nos permite acercarnos al trono de la gracia. En segundo lugar, le tengo a Siquem. Cada uno de estos temas puede ser un sermón de días, pero yo quiero ser puntual e invitarle a ustedes que vayan investigando. Siquem está en la zona montañosa de Efraín. La palabra Siquem significa hombro. Entonces, Sedes significa santidad, pureza. Siquem, la segunda ciudad, significa hombros.
En la antigüedad, los hombros eran un símbolo de carga y responsabilidad. El libro de Isaías, La sombra del verdadero, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y después qué dice? ¿Y el principado sobre qué? Sobre su hombro. Sobre su hombro. Sobre su siquem. Sobre su carga. O sea, su carga es su responsabilidad. Entonces, ¿qué significa esta segunda ciudad de refugio? Refleja el peso que Jesús lleva sobre sus hombros. El principado sobre su hombro. Por eso dice Mateo capítulo 11, 28 al 30: vengan a mí todos los trabajados y cargados sobre mi hombro, para que ustedes puedan descansar. O sea, es lo mismo que yo lleve una... Vamos a suponer una buena película. Nancy se fue, tenía casualidad saldo la tarjeta de crédito y compró todas las cosas para la casa. Viene del súper y no puede cargar todo sobre ella. Y yo me ofrezco galantemente, le digo: déjame, yo llevo toda la carga. Y llevo sobre mi hombro hasta la cocina. O sea, yo llevo la carga. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él llevó toda la carga de nuestros pecados. Él llevó toda la carga de nuestra condenación sobre Él. Y nos dice: vengan a mí ustedes que están trabajados y cargados, no tienen por qué llevar esa carga, porque el descanso soy yo. El siquem soy yo. ¿Qué tenemos que entregarle entonces a Cristo? Yo siempre comparto que el predicar acá, que el comprometerme con la iglesia local, sí es un compromiso más en una vida muy ocupada. Pero como es obediencia al llamado divino, Dios hizo algo. Llevó sobre su hombro todo mi estrés. Y te habla una persona hiper, mega, súper estresada. Y yo tengo cada vez más cargas y preocupaciones, pero nadie me puede decir que yo tengo ataques de pánico. Nadie, como antes tenía. Ni que vivo afligido por el mañana. Yo le obedezco a Dios, y el siquem, que es Cristo, lleva mis cargas y mis preocupaciones. ¿Refleja en nuestra vida la paz que es en Cristo? Porque así como aquellos que corrían al lugar de refugio buscando esa paz, ese escape a su persecución, nosotros podemos entregar nuestras cargas a Cristo. No hace falta que llevemos, porque en Cristo tenemos a alguien por cuyos hombros está el principado. El tercero es Kiriat Arba, llamado también Hebrón, en la zona montañosa de Judá. ¿Saben qué significa Hebrón? Comunión, compañerismo, armonía. Entonces tenés sedes. ¿Qué era sedes? ¿Qué significaba sedes? Santidad, pureza. Ahora tenemos Kiriat Arba o Hebrón, que significa comunión, amistad. Génesis 13:18 dice: y Abraham movió su tienda y vino y habitó junto a los árboles de Manré que están en Hebrón, y edificó allí un altar a Dios. Hebrón era el simbolismo del compañerismo de Dios con su siervo Abraham. El Salmo 133, el Salmo de la coinonía, el Salmo del compañerismo cristiano, dice: miren cuán bueno y cuán delicioso que los hermanos habiten juntos en Hebrón, en coinonía, en compañerismo, en armonía. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Cristo con Hebrón? Primera de Juan 1:3 dice: leemos que nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Nuestro Hebrón es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque esta ciudad, este refugio, representa la comunión que tenemos con Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y qué significa para nosotros tener esa comunión? De irnos a Hebrón. Tenemos acceso constante, continuo a su presencia, donde podemos encontrar consuelo, guía, amor incondicional. Cuando nos acercamos al Hebrón, que es Cristo, encontramos el gozo de la amistad de nuestro Dios. Y solo es posible porque corrimos al refugio que es Cristo Jesús, nuestro Hebrón. El cuarto, Becer, con B de burro. Becer está en la llanura desértica de la tribu de Rubén. Significa fortaleza. A los que ya tuvimos la oportunidad de viajar, una de las cosas que más te llama la atención, por lo menos en Europa, es ver los castillos, fortalezas, murallas gruesas, altas, rodeadas de agua. O sea, toda una defensa para impedir que nadie pueda invadir a pesar de los ataques. Y Becer significa esa fortaleza para todo aquel que corriese a ese refugio. El Salmo 91:2 dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré yo al Señor, mi esperanza y mi Becer, mi castillo, mi fortaleza, y en Él confiaré. O sea, en el castillo, en la fortaleza que es mi Dios, yo voy a confiar. Proverbios 18:10 dice: el nombre de Jehová es una torre fuerte, a ella correrá el justo y será levantado. Un coro antiguo cantamos, es Proverbios 18:10. A ella, a la torre fuerte, que es el nombre del Señor. Cristo Jesús es nuestra torre fuerte. Él es mi fortaleza. Y al igual que Becer, una ciudad antigua, significaba fortaleza, y a ella corría el perseguido, Cristo Jesús es nuestra fortaleza, nuestro refugio, donde encontramos la seguridad ante las tormentas de la vida. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando buscamos el refugio en Cristo, Él es nuestro Becer. Y allí encontramos su fuerza, su fortaleza, la torre fuerte, su amor que nos protege contra todas las cosas. Nunca piensen que el enemigo está en reposo. Nosotros salimos de vacaciones por fin de año, él no se fue de vacaciones. Al contrario, estuvo pescando por los que estaban débiles, o por todos. Y puedo asegurarles, yo no sé, no quiero hablar por cada uno, pero las luchas que tenemos como personas, como familias, como iglesia, hoy, yo no recuerdo tan fuertes en mucho tiempo. Y es normal, el esperar que el enemigo se quede quieto y nos aplaude es ser necios, ser tontos. Porque el diablo está para matar, hurtar y destruir. Esa es su función natural. Pero no tenemos por qué tener miedo, porque tenemos nuestro Becer, nuestro refugio, quien es nuestra fortaleza.
nuestra esperanza y nuestro castillo, nuestro Dios en quien confiamos. Él es Cristo Jesús. Por eso nos dice Pablo que nos vistamos de la armadura de Dios, el casco de la salvación, la ropa de la justicia, el cinto de la verdad, el evangelio de la paz como calzado, el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del enemigo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Él es nuestro refugio y cuando corremos a Él, no importa la tormenta que enfrentamos, cuando estamos en Él estamos a salvo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro refugio y en Cristo estamos seguros. Cuando salimos de Cristo, cuando salimos del refugio, nos exponemos tontamente a caer víctimas de las acechanzas del enemigo. Bien, pero mientras estemos en Cristo, mi querido hermano, no tengan miedo. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Wow. El quinto, Ramot en Galaad. Allí está todo luego. Ramot significa altura. Salmo 121:1 que dice: alzaré mis ojos a las alturas, al Ramot. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. No se van a rebalar nuestros pies, ni vamos a caer, porque el Señor nos guarda. El Señor cuida de nosotros. Ramot para mí simboliza, y lo digo con mucho cuidado, la elevación espiritual que tenemos a través de Cristo, que lo tenemos en Cristo. ¿Saben por qué les digo? Porque Él nos sentó en lugares celestiales. ¿Pensaron ustedes en eso? Efesios 2:6 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Quiero que piensen, no quiero que corra rápido, por favor piensen. A los que saben y alguna vez fueron, yo tengo un campito en Villarrica, que tiene el campo cerro, el Buturuzú. Cuando vos te subís al cerro y mirás desde arriba, ves todo llano, todo es pequeño, y vos ves de la majestad de las alturas. Y cuando yo leo la palabra y dice que Él me levantó de los muertos junto con Cristo y me sentó con Él en lugares celestiales, mi gran sueño fue tener mi casa allí y mirar todo abajo y sentir la brisa. Yo puedo decir, pero ya el Señor, hablando espiritualmente, me llevó a lugares celestiales, y todo lo que yo veo abajo, todos los gigantes de la tierra, todos parecen que los altamontes parecen gigantes, que las uvas son gigantescas, que los hombres de la tierra por conquistar son gigantescos, y yo no puedo. Cuando yo estoy en la altura celestial con Cristo, donde Él quiera tenerme, yo puedo mirar toda la vida y verlo a través de los ojos de Cristo. No tengo temor porque estoy en Cristo. Todo es pequeño, no porque yo sea fuerte, ni porque sea alguien, sino porque el Señor me elevó a lugares celestiales en Cristo.
Colosenses 3:1 dice: si pues han resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, no nos pone una cosa imposible. Si ya nosotros, que estábamos muertos, nos resucitó con Cristo, nos sentó con Él en lugares celestiales. Señores, en vez de mirar el llano acá en forma horizontal y ver que es imposible vivir la vida porque son demasiado grandes nuestros adversarios, porque la vida es imposible de vivir, lo que Él dice: busquen las cosas de arriba, búsquenle a Él, busquémosle a Él, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque Él nos da acceso al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno. Y cuando estamos en Él en la altura, podemos mirar como cuando estamos volando en un avión y todo lo que vemos abajo es pequeño, porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Al alzar nuestros ojos a Ramot, la ciudad de refugio, que significa altura, nos recuerda a nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Y nuestro llamado a vivir en su gloria, en su presencia. La palabra identidad en Cristo muchas veces se malinterpreta y se hace un culto al ser humano. Mi identidad en Cristo, que yo soy esto y aquello. No, lo que yo soy es en la medida en que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, en la medida en que yo busco a Cristo que está en las alturas, a la diestra del Dios Padre. Y cuando tengo la identidad de la altura en Cristo como hijo de Dios, allí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi sermón no es de una motivación personal. Somos cristianos, nada nos puede derrotar. En Cristo. Él es mi refugio. Y si la altura representa la elevación espiritual, en realidad cuando hablamos de elevación espiritual, es que estamos en Cristo invitados a ver la vida desde su perspectiva, desde su gracia y su poder. Y el ejemplo que les cito con la ciudad de Ramat, que significa altura, es que no estamos destinados a vivir en lo bajo. Dios nos llamó a vivir la vida en las alturas en Cristo Jesús. ¿Recuerdan todas las ciudades? ¿Y qué significa cada uno? Porque después le voy a pedir un examen. Si tenemos fe en Cristo y vivimos en Cristo, nuestra perspectiva cambia y podemos asumir lo que antes parecía insuperable. Y la última ciudad es Golán, las alturas de Golán, en Basán, en la tribu de Manasés, en esa tierra. ¿Sabe qué significa Golán? Significa círculo, región, círculo. El anillo, círculo. Eternidad. Salmo 136:1 dice: alabad a Dios, porque es bueno, porque Golán, porque para siempre es su misericordia. Golán, eternidad, simboliza la eternidad que encontramos en Jesucristo, nuestro refugio. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que, Golán, tenga vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas
la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Golán simboliza la salvación eterna que encontramos en el refugio ante nuestros pecados, ante nuestra culpa, en la eternidad que es Cristo Jesús. Golán simboliza que a través de Cristo Jesús tenemos la promesa que nuestras vidas no terminan, no se acaban en la muerte física, sino que continuamos en su presencia por toda la eternidad. Sorbida es la muerte en victoria. Esto debe darnos a nosotros, mis queridos hermanos, la esperanza y el consuelo, sabiendo que la vida en Cristo trasciende este mundo. Wow, o sea, Arecopa y Téningo. Cada ciudad de refugio me lleva a tener todo. O sea, estamos en búsqueda de la santidad de Dios y tenemos miedo de llegar a Dios porque no vamos a poder sobrevivir ante la presencia de un Dios santo. Cristo Jesús es nuestro sedes. Él es santo y por medio de Él podemos acceder, porque Él nos santificó una vez y para siempre. Segundo, nos sentimos cargados por nuestras penas, por nuestras culpas, por nuestras deudas. Siquem, el principado sobre sus hombros, y la invitación: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo soy el refugio. Nos sentimos solos, podemos llegar a Hebrón, y ese Hebrón también nos permite venir a compartir y leer lo que el salmista dice: cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía, porque es aquí, en la armonía de los hijos del Señor, que Él envía bendición y vida eterna. Wow. Estamos bajo lucha, bajo fuego intenso del enemigo. Estaba leyendo la vida de un mercenario en España, español, que peleó en Ucrania, y dice: la vida no vale el dinero que te paga Ucrania. Tenés todo el entrenamiento del mundo, pero cuando estás en el fragor de la batalla y caen a tu lado todas las cargas de artillería y ves que todo se derrumba, allí te sentís tan insignificante que tu mera supervivencia es por el instinto de lo aprendido. Y muchas veces nosotros nos sentimos como ese mercenario, como ese soldado. Creemos que somos capaces, pero cuando el enemigo viene con la furia y nos lanza toda su artillería, tenemos que correr a nuestro refugio, que es Cristo Jesús, porque todo lo podemos en Cristo, quien es. Él es nuestra fortaleza. Y Él es el invicto que derrotó al pecado y a la muerte, quien rompió la ley del pecado y de la muerte, llenándonos del espíritu de vida en Él. Estamos mirando a Ramot porque encontramos tantos de la vida que tenemos por delante. Hay que pagar, bueno, yo no, hay que pagar la cuota a los hijos en la escuela, hay que pagarle uniforme, que debe ser preocupación de muchos de ustedes, ¿verdad? Hay que pagar las cuentas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no tengo trabajo, esto. Miremos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios Padre. Y Él, al ser resucitados con Él, Él nos lleva a sentarnos en su presencia, en Cristo, en lugares elevados, celestiales. Y si miramos desde la perspectiva de lo celestial, todo cambia,
mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Y por último, nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos, pero todos vamos a morir físicamente. Pero Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Wow, wow. Cristo Jesús, Él es nuestro refugio eterno. Y esta mañana Él nos ofrece su refugio, su protección y su redención. No sé, yo no conozco la vida de cada uno, pero si estás lidiando con pecados, con heridas o cargas que son demasiado pesadas, podés acercarte al refugio que es Cristo Jesús y encontrar la ayuda que necesitas. Y si ya le conoces a Cristo, ¿por qué no renovas tu compromiso con Él y buscas refugio en la lucha de la vida, en su santidad, en su fortaleza y en la comunión con Él? Nosotros tenemos la victoria en Cristo. No es geografía lo que quise enseñarles, es recordarle que cada ciudad diseñada y puesta por nombre por el mismo Dios en la antigüedad ya estaban señalando a la plenitud que es Cristo, nuestro refugio. Él es nuestro Cedes, Él es nuestro Siquén, Él es nuestro Hebrón, Él es nuestro Becer, Él es nuestro Ramot, Él es nuestro Golán. Él es todo. Con razón que cuando Dios me llamó me dijo: yo soy todo lo que vos necesitas. Que mucho tiempo corrí sin entender que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.